El día de hoy vamos a tocar un tema importante que lo es la prueba anticipada. Esta prueba anticipada pues casi no se escucha, ¿verdad? Siempre dice vamos a ofrecer nuestros medios de prueba o vamos incluso a ofrecer datos de prueba en la etapa inicial, ¿sí? O bien vamos a desahogar a nuestros órganos de prueba, pero no escuchamos muy seguido la prueba anticipada. Y va a llegar el momento en el que vamos a tener que ofrecer esta prueba anticipada, desahogar esta prueba anticipada, y bueno, es importante tener todos los parámetros de esta prueba. Es un tema muy cortito, ¿sí? No voy a quitarles mucho tiempo. Si termino mi presentación, si ustedes tienen alguna duda, pues por supuesto pueden escribir en los comentarios y yo los voy a estar leyendo. ¿Sí? De todas maneras, si algo les surge durante el desarrollo de la ponencia, pues también pueden hacer una pregunta y yo aquí lo leo, lo interrumpo la plática y me pronuncio al respecto. Bien, entonces la prueba anticipada pues viene establecida a partir del artículo 304 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 20 constitucional tiene, por supuesto, tres apartados que conocemos, y el apartado B y el apartado C hago énfasis porque tiene que ver con los derechos de la víctima y también con los derechos del imputado. En ambos casos, tienen derecho a que se les reciban todas y cada una de sus pruebas. ¿Sí? Estas pruebas que se les tiene, que tienen que ser siempre admitidas, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el Código Nacional. Y la prueba anticipada, bueno, pues cualquiera de las partes la puede ofrecer, ¿sí? Incluso en qué momento se puede ofrecer, bueno, desde el momento en el que incluso realizamos una denuncia o bien una querella, desde ese momento se puede ofrecer hasta antes de la audiencia de juicio oral. Pues aquí viene que uno de los requisitos establecidos es que precisamente sea desahogada ante un juez de control. Por lo tanto, entonces, si ya estamos en la etapa de juicio oral y ya está el juez de juicio oral, pues evidentemente ya no sería esa la calidad de la prueba. Sin embargo, hasta antes del auto hasta antes de la audiencia de juicio, sí podríamos desahogar esta prueba anticipada. El origen de la prueba anticipada, o más bien el fundamento para poder ofrecer una prueba anticipada, pues lo primero va a ser, como un requisito, es que sea ante el juez de control. Como un segundo requisito, que sea solicitada por escrito, ¿sí? Por alguna de las partes. ¿Sí? Esta prueba se solicita mediante una promoción, ya sea dependiendo de dónde se encuentren ustedes, pero si fuese en línea, no les va a permitir de cierta manera generar la audiencia si lo quieren hacer en línea, pero tiene que ser con una promoción forzosamente, donde en esa promoción ustedes precisen por qué quieren que se desahogue ese órgano de prueba antes de la audiencia de juicio oral. Y entonces establece ciertos requisitos el Código Nacional y te dice que, bueno, uno de los requisitos es que esta prueba pudiera perderse, ¿no? En algún momento ya sabemos que se va a perder esta prueba. Un ejemplo muy claro de esta es cuando tenemos un testigo, a lo mejor tenemos un testigo presencial, ¿sí? O un testigo relevante, ¿sí? Su testigo estrella, tanto como por parte de la defensa, del Ministerio Público, del asesor, es nuestro testigo estrella, y este testigo, pues el día de mañana ya sale de viaje, o el domingo sale de viaje a Estados Unidos, o sale de viaje a otro lugar lejano. Entonces, pues evidentemente la audiencia de juicio oral, pues todavía falta mucho para ello. Por lo tanto, entonces, al ser un testigo presencial, pues resulta evidentemente necesario que se desahogue, pues para que ya quede evidencia de lo que presenció este órgano de prueba. Entonces, uno de los requisitos es que esta prueba pueda desaparecer antes de que llegue a juicio oral. ¿Sí? Si estamos nosotros en la audiencia inicial, ya vincularon a proceso, y después de la vinculación a proceso, los testigos, tienen ustedes un testigo
presencial, donde vio a su representado en otro lado, estuvo con él, lo que ustedes quieran, y este testigo les dice que ya se va a ir, que ya hasta tiene su boleto de viaje, y entonces va a ser difícil encontrarlo de nuevo. Por lo tanto, entonces, bajo esos argumentos, a la hora que sea, esta audiencia es urgente. A la hora que sea, si ustedes ya tienen su firma electrónica, por ejemplo, en el Estado de México, pues en línea lo pueden hacer, ¿sí? Y si no, bueno, lo tienen que hacer presencial en el juzgado. Es decir, que todavía la oficialía, pues todavía lo pudieran ingresar a las 9 de la noche, ¿no? O a lo mejor, dependiendo de dónde estén ustedes. Y la audiencia tendría que ser al día siguiente, relativamente. Pero tengo que ingresar una promoción donde yo solicite audiencia para desahogo de prueba anticipada, ¿sí? Por lo siguiente. Y entonces le empiezo a narrar al juez por qué motivo quisiera yo que se desahogara esa prueba anticipada. ¿Por qué quisiera que se desahogue? Bueno, porque mi testigo es presencial y aquí de anexo una fotografía del boleto donde ya se va a ir de viaje y forzosamente se requiere que sea desahogada. Ojo, una cosa es que se haga la solicitud y otra cosa que sea admitida, ¿sí? Entonces el juez forzosamente, al tener antecedentes de decir, bueno, sí me está mostrando aquí como que un boleto y me está diciendo que es testigo presencial, pues las partes deben de conducirse con objetividad y con lealtad, ¿sí? Entonces debe del juez verificar que efectivamente esté diciendo la verdad este órgano el del defensor o el Ministerio Público o el asesor, quien sea. Y para ello no se puede pronunciar ni tampoco puede negar la audiencia. ¿Ok? Cítesele a las partes en calidad de superurgente a los correos electrónicos o a los medios de notificación para que mañana a primera hora se dé prioridad a esta audiencia. Y bueno, pues posteriormente se acuerda, se les notifica a los correos o a los teléfonos, ¿sí? Y entonces se les cita audiencia. Están las partes, vamos a suponer que están las partes y vamos a suponer que el defensor no está o que el Ministerio Público no está. ¿Por qué? Porque le notificaron por los medios electrónicos, pero no revisó su correo. No, pues mañana es sábado, es día de descanso. No revisó el correo, entonces llega nada más el defensor o llega nada más el Ministerio Público. Dice, bueno, pues entonces no llegó el defensor, ya no se desahoga la prueba, por supuesto que no, pues sí es urgente. Tiene que existir la contraparte, ¿sí? Entonces, en ese momento el juez debe de dar unos minutos en primera para preguntarle al imputado si cuenta con un defensor privado o si ya se advierte dentro del expediente un defensor privado, comentarle, señor imputado, se le hace el conocimiento que su defensor no acudió, usted cuenta con un defensor privado. ¿Va a continuar con ese defensor o desea que se le designe uno de oficio? Bueno, el imputado pudiera decir que se me designe otro, o bien puede decir, no, yo tengo derecho a mi defensor y quiero que venga mi defensor. Ok, vamos a decretar un receso para comunicarnos con su defensor. ¿Tiene usted el número de teléfono de su defensor? ¿Tiene alguna? Sí, lo tengo, este es el número. O no lo tengo, pero tengo el de mi mamá, el de la casa, que se comunica a su vez con el defensor, etc. Ok, entonces suspende un momento para comunicarse con el defensor. Y bueno, si el defensor decide que sí va a acudir, pues entonces lo van a esperar, ¿sí? Para que pueda desahogar la audiencia, por un tiempo razonable lo esperan y llega el defensor y posteriormente se lleva a cabo la audiencia. No tiene defensor, bueno, pues el defensor público se encargará precisamente de llevar a cabo esta audiencia. Entonces, primer paso de la prueba anticipada, las partes tienen conocimiento de que esta prueba es importantísima y que puede desaparecer. Entonces solicito al juez la audiencia, le explico por qué y el juez dice, bueno, de primer momento entiendo bien a las partes, o más bien al oferente, ¿sí? Lo entiendo bien, pero no puedo pronunciarme porque necesito que venga y que me lo diga, y que bajo el principio de contradicción le dé el uso de la voz a las partes en sentido horizontal, para efecto de que pues se pronuncie al respecto. Entonces, ojo, la primera parte es ingresar una promoción
con todos los antecedentes de esta para que solicite la audiencia. Parte número 2, llegamos a la audiencia, hacer calidad de urgente, aunque la hayamos solicitado a las 6, 7 de la noche, ¿sí? Lo más seguro es que les genere la audiencia para mañana a la hora que sea, pero es urgente. ¿Por qué? Porque estoy poniendo yo de antecedente que se va el domingo a las 11 de la mañana, entonces no puedo generar la audiencia para el domingo, ni la puedo retrasar. Forzosamente sería mañana, quién sabe a qué hora, ya depende del juez. Entonces yo ya sé desde el momento en que solicito con mi promoción que mañana tendré esa audiencia. Ahora bien, ya llegamos a la audiencia, paso número 2, el debate de la admisión de la prueba. ¿Sí? Entonces, no es que yo solicite la audiencia para el desahogo y ya llegue y se desahogue. No es así. Se llega al debate. Entonces, posteriormente, lo que yo le escribí resumido al juez en una promoción, ahora se lo voy a decir al juez. ¿Sí? Le voy a explicar al juez por qué es importante, con todos los fundamentos, ¿sí? Fundado y motivado, por qué es relevante que se desahogue ese órgano de prueba en ese momento, que no es momento de juicio, no es la intermedia, ¿sí? En ese momento tiene que desahogar. Entonces, el órgano de prueba ya debe de estar afuera esperando. Bueno, entra al debate, le expongo por qué se va a ir del país y para la teoría del caso de esta defensa es fundamental porque es un testigo presencial, ¿sí? Entonces es relevante que se desahogue. Entonces yo le expongo al juez todo lo necesario y posteriormente le dan el uso de la voz a la defensa, ¿sí? Antes de eso, como recomendación es correrle traslado al defensor de todo lo que tenemos, ¿sí? Porque, o en este caso al Ministerio Público, tengo el ticket de que ya se va a ir a otro país, este ticket está a nombre de él, ¿sí? Entonces, pues es lo único que tengo. Le corro copia simple al Ministerio Público, quien sea la parte, el original para cotejo, y bueno, con eso es suficiente. ¿Por qué? Porque dice que se presuma que puede destruirse. Nada más está una simple presunción de que ya no pueda ser localizado después. Pues si se va al extranjero, ¿sí? Pues obviamente, ¿cómo lo vamos a citar para juicio? Aquí está el boleto donde se va a ir a otro país, donde se va a ir a otro lado. Puede desaparecer esta prueba, ¿sí? Y es relevante el desahogo. Entonces tiene el uso de la voz las partes. Y bueno, ¿qué podríamos debatir si tenemos un ticket donde efectivamente se va a ir del país, ¿sí? Y que puede desaparecer? Entonces, todo bastaría con la argumentación que dieran las partes para saber qué decir al respecto. Sin embargo, bueno, el Código Nacional solamente refiere que existan motivos fundados de extrema necesidad para evitar la pérdida o alteración del medio probatorio, ¿sí? En este caso, solamente con que se exista esta presunción de que esta prueba va a desaparecer es suficiente. También nos dicen otras situaciones, que el testigo no podrá concurrir a la audiencia de juicio por vivir en el extranjero, motivos que fueran para temer su muerte. Por ejemplo, ha habido situaciones donde los testigos están siendo amenazados de muerte, ¿sí? No sé, por el proceso, ¿sí? A lo mejor alguna de las partes, no sé, fundar y motivar. En este caso que nos ocupa, finalmente que se va a ir del país, va a desaparecer, está en riesgo. No se sabe realmente por qué, solo contamos con el ticket. Y por eso también tiene que ser muy objetivas las partes y también el juzgador. Tiene que ser muy objetivo en el sentido de decir, bueno, primero saber en qué consiste la prueba anticipada. Y la prueba anticipada sirve como para asegurar el desahogo de algo que pudiera desaparecer, pero también pudiera continuar con vida. Ese es el objeto esencial de esta prueba anticipada. Si todavía continúa con vida, pues no va a ser necesario, ¿sí? No va a ser necesario que se reproduzca esta grabación. Tráete al testigo, ¿sí? Entonces, es con objetividad. Entonces, si yo sé que el testigo pues ya no debato nada. Ok, señoría, pues que se desahogue en este momento, ¿no? O debato, señoría, no, es que de los antecedentes
que refiere el defensor o el fiscal, no se advierte que haya un temor fundado de que la víctima pudiera irse o que estuviera de por medio su vida, ¿sí? El testigo no obra en la carpeta de investigación, entonces sí hay un debate. Pero si está fehacientemente demostrado, lo más objetivo para evitar tanto retraso, pues es que se admita, ¿no? Si no, pues no tengo posición, señoría, pues que se desahogue, o sí. Posteriormente, del debate de la prueba, que sí es o que no es, se tiene por admitida. El juez siempre va a considerar la admisión cuando él considere, aunque sea valga la redundancia, cuando él considere el juez que realmente sí pudiera desaparecer esa prueba, es motivo suficiente para admitirla. Ojo, ¿por qué? Bueno, porque pudiera continuar con vida, como les decía, este órgano de prueba y pues lo desahogas en juicio. O sea, no va a ser un tema de valoración del juez de control. El juez de control no va a ponderar este órgano de prueba, lo va a hacer el juez de juicio, ¿sí? Este solamente va a escuchar y va a regular. Y venimos a la parte 3. Se tiene por admitida la prueba anticipada, y entonces ahora sí, que pase el órgano de prueba y tiene que ser, primero se le toma la protesta y todo esto tiene que establecerse, esta prueba anticipada, su desahogo, como lo establecen las reglas de juicio oral. En términos del artículo 371, 72, 73, 76, 80, 83 y 86. ¿Sí? Todos estos numerales es como se va a regir este desahogo de la prueba anticipada. A algunas ocasiones, ¿sí?, el oferente tiene que decir las vías de incorporación o las vías del desahogo. Sin embargo, se advierte, porque la misma legislación nacional establece, ¿sí?, esta situación que deberá ceñirse respecto de lo que nos dice las reglas de juicio. Entonces, hay que saber ahora las reglas del juicio. Y entre ellas, pues una de ellas es saber las reglas de interrogar y contrainterrogar, todas estas fases del interrogatorio, para poder desahogar al órgano de prueba. Y ojo, el juez no valora, no pondera absolutamente nada, solamente regula la audiencia, que no entre en desorden, que se ciña respecto de las reglas que establece el juicio oral. Entonces él no va a valorar nada, él solamente se escucha el desahogo y lo guarda en un disco, ¿sí? Entonces me voy a saltar al siguiente paso. Se desahoga el órgano de prueba conforme a las reglas de juicio oral. Cuando terminen, ¿sí?, las partes, aunque no lo soliciten, el mismo juez va a hacer del conocimiento que este disco se va a guardar, que lo llaman también como un registro, se va a registrar y se va a conservar esta prueba anticipada y se les va a entregar a las partes, ¿sí? Ahora bien, viene la siguiente parte, que es el ofrecimiento de esta prueba anticipada. Ya la desahogué, ya mi testigo ya se fue a Estados Unidos. Si yo todavía el juez no emite el auto de apertura a juicio oral, excelente, porque cuando sea la audiencia intermedia, yo voy a ofrecer ese disco como medio de prueba para ser desahogado en la etapa de juicio oral. Pero viene la pregunta del millón: ¿qué pasa si ya no desahogué esa prueba antes del auto de apertura a juicio oral? Porque la legislación solamente refiere que puede ser hasta antes de la audiencia de juicio. Y entonces, si nos regresamos un poquito en la audiencia intermedia, pues sabemos que, bueno, se señala fecha para juicio en un término más o menos razonable. A lo mejor puede ser 20, 30 días para la audiencia de juicio. Y si en esos 20, 30 días la prueba se puede perder, pues podemos solicitarlo al juez de control, es decir, nos regresamos, no al de juicio. Pero el de control ya habría emitido su auto de apertura a juicio oral. Y viene lo bueno, ¿no? Porque entonces queda volando esa prueba anticipada. O sea, ¿cómo le hago, no? Porque finalmente yo la ofrecí normal, pero resulta que ahora ya se va a perder, porque ya no va a ir. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Bien, en este caso, continúo. Ya en la audiencia de juicio oral, vamos a suponer que fue antes de la auto de apertura, pues en el auto de apertura a juicio oral voy a referir la pertinencia
¿sí? De ese medio de prueba y por conducto de quién y cómo va a ser desahogado. Pues en la audiencia de juicio oral no va a haber mayor problema, simplemente, señor juez, que se reproduzca el disco, ¿no? De que el cual contiene la prueba anticipada. Evidentemente el testigo tal ya no existe, no va a venir, sin embargo se desahogó una prueba anticipada que obra dentro del auto de apertura a juicio oral, es decir, el juez de control plasma en el auto de apertura a juicio oral esa prueba anticipada, le dice al juez de juicio, le dice, se desahogó prueba anticipada de tal persona. Entonces el juez advierte, bueno, esta prueba anticipada, ¿cómo la va a desahogar, señor defensor? ¿En qué orden? Bueno, en tal orden que se reproduzca por su naturaleza, ¿sí? Por los medios electrónicos de este juzgado, y observe usted cómo es enfrente de nosotros, por supuesto en la misma audiencia, observe usted lo que ocurrió. Entonces el juez pues hace anotaciones de cómo fue desahogada esta prueba anticipada, ¿sí? Y hace sus anotaciones que él considere necesarias para tomar y valorar para una sentencia o un fallo condenatorio o un fallo absolutorio, ¿sí? Se tiene por incorporado a juicio y entonces pues ya lo resuelve el juez, ¿no? Entonces, la prueba anticipada en sí, pues la esencia de esta prueba es para que se adelante, se guarde, por decirlo así, de manera segura para llevarla a juicio. Ahora bien, lo contrario, yo iba a ofrecer a mi testigo porque pues se iba a ir a Estados Unidos, hice la prueba anticipada, ¿sí? La desahogamos, la prueba anticipada, pero ¿qué crees? Que ya no se fue a Estados Unidos, el boleto se lo dio a alguno de sus amigos, y dice, no, sabes que ya no me voy a ir, me voy a quedar a trabajar aquí. Entonces, no es necesario reproducir el disco compacto donde se guardó la grabación. Pues evidentemente, si sigue aquí y no se pierde, yo le puedo decir al juez, señoría, sí, es evidente que hay una prueba anticipada, que el juez de control hizo referencia, sin embargo, nos dice también el Código Nacional, ¿sí? Que si aún continúa por desaparecer esa prueba, que se reproduzca el disco. Pero si no siguen las condiciones iguales, es decir, ya no se va a ir a Estados Unidos, entonces que el órgano de prueba, ¿sí? Venga a juicio y se desahogue. No hay ningún problema, ¿sí? Esa sería la situación que conlleva esta prueba anticipada. Esta prueba anticipada no es muy común, no muchos la desahogan, sin embargo se les recomienda que hagan esta dinámica, puesto que los requisitos son mínimos para poder solicitar la audiencia y para ser desahogada y admitida. Algunos testigos sí tienen miedo o se revictimizan también, entonces puede ser desahogado desde antes, ¿sí? Y ya después tener su vida normal, ¿no? Simplemente tiene que cumplir con los requisitos que establece el 304, ¿sí? Que son estos 4 requisitos que les acabo de referir. Uno, pues que sea esta prueba anticipada desahogada ante el juez de control, ¿sí? 2, que bueno, que se estime que el testigo o la prueba pudiera desaparecer, que viva en el extranjero, que a lo mejor esté a punto de morir, que tenga una incapacidad mental o física, ¿sí? Que algo le impida declarar. Entonces, ese es otro de los requisitos. Otro, ¿sí? Que expongan con motivos fundados, ¿sí? Que esta prueba va a perderse o se puede alterar o va a desaparecer, ¿sí? Y el otro elemento, el número 4, es que esta prueba se va a desahogar con las reglas del interrogatorio y contrainterrogatorio, que por supuesto vienen en la etapa de juicio oral. Se va a desahogar con las reglas de juicio. Entonces, retomando, fácil, estos requisitos son para el ofrecimiento, ¿sí? Y para la admisión de los medios, en este caso de prueba, pero llamándose anticipada. Sí, número 1, solicitud por escrito, explicándole al juez de manera resumida, fundado y motivado por qué quieres la audiencia. Entonces, número 1, solicitar la audiencia.
Número 2, debate de las partes para la admisión de la prueba. ¿Sí? Número 3, el desahogo de la prueba, es decir, del órgano de prueba. Número 4, el juez ordena su resguardo del registro y se les entrega a las partes para que lo ofrezcan como ellos quieran, en donde ellos quieran. Y que no se les olvide que si es antes de la autoapertura a juicio oral, ¿sí? Antes de la intermedia o antes donde ustedes quieran, se le diga al juez. De todas maneras, el juez de control va a precisar en el auto de apertura que se desahogó prueba anticipada, ¿sí? Entonces pudiera ser que nada más les cuestione respecto de cómo va a ser el desahogo, ¿sí? Y ustedes, pues, obviamente va a ser con lo que establecen las reglas de juicio oral, como lo plasma la misma legislación. Sin embargo, como ya está aquí, yo lo más seguro es que no les pregunte, ¿sí? Y en juicio simplemente se reproduce el disco y el juez pondera, valora, como si fuera un órgano de prueba que hubiera ido de manera presencial. Si el órgano de prueba ya no se va a ir, ya no va a desaparecer, pues simplemente se presenta a juicio y no se le hace caso a la prueba anticipada. Eso se le dice y se le explica al juez. ¿Sale? Grosso modo, esta es la prueba anticipada. Vienen en los artículos 304, 305, 306 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Agradezco mucho este tiempo que me dieron, todos los que me están viendo, que estamos conectados. No olviden seguirme en redes sociales, en el Facebook, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube. Suscríbanse, compartan. Estoy como abogado Eric Mejía.